Bien, recién Eugenio Semino nos dice, saben que se pensionó Vudú, ¿no? Sí. Después vamos a estar hablando de ese tema. Pero antes, Eugenio, ¿cuál es el plan de pago que el gobierno ofrece con este beneficio de esta ley que salió ayer para los jubilados? Sí, ahí sí tenemos que discriminar entre aquellos que están en juicio. En ese sentido, a los que están en juicio se le ofrece hasta 4 años de retroactivo, más allá que el juicio se haya iniciado hace 6, 7 años, lo único que se ofrece es hasta 4 años. Ajá. Y esos 4 años se paga la mitad en efectivo y la otra mitad en 12 cuotas que se actualizan trimestralmente conforme la variación de la ley de movilidad. Los que no están en juicio y se les recompone el haber, obviamente no tienen el retroactivo, pero en unos y otros se le actualiza el haber, se reajusta el haber conforme los índices que ha establecido la ley y que son similares a los del decreto 806 y 807 que hemos conocido días pasados, respecto a el cálculo del nuevo haber inicial para aquellos que se jubilen a partir del 1 de agosto. ¿Cuáles eran estos índices o cuáles son estos índices? Entre marzo anteriores a marzo del 95, directamente el índice de variación del salario del trabajador. De abril del 95 a junio de 2008, se les reconoce el llamado índice RIPTE, que es un índice bastante completo de variación del salario del trabajador activo, que incluye lo que es empleado público tanto nacional como provincial. Te hace un punto ahí. ¿Por qué no se toma el que más beneficia al jubilado en vez de tomar uno u otro? Bueno, tal vez porque lo propusimos nosotros en el Congreso, pero que en realidad tenía la siguiente lógica. En muchos casos se venía aplicando el ISBI, que es el índice de variación del salario del peón de la construcción, que era favorable en algunos tramos importantes respecto a el otro cálculo de salario. Es cierto que también el ISBI es un índice muy irregular porque está muy atado a la situación del sector, es decir, cuando hay mucha construcción, lo que aparece que ese índice sube bastante, cosa que ocurrió entre 2003 y 2009 y se notó mucho. Eugenio, sí. Perdón, con este recálculo de la fórmula, es decir, esta nueva manera de implementar la fórmula de aumento semestral a los jubilados pueden esperar a partir de ahora aumentos cada semestre superiores a los que venían teniendo? No, porque te decía, a partir del 2008, que es donde hemos llegado, lo que se aplica directamente es ley de movilidad. Sí. Y la ley de movilidad tuvo un comportamiento muy parejo, es decir, que estuvo en el orden del 31 al 33% anual. Obviamente quedó muy rezagado este año y ya en el 2014 porque la inflación lo superó, pero si no venía en paralelo a los cálculos de inflación, a veces algunos puntos arriba, y muy paralelo a lo que se obtenía por vía de paritarias. Por eso, en el último tramo, 2008 para acá, tal cual dice el decreto y sostiene la ley, se aplica directamente variación de la ley de movilidad. Sí. La ley de movilidad, en su fórmula, tiene un doble componente. Por un lado, variación del salario del trabajador, se toma el índice INDEC o el RIPTE, conforme lo que decía Andrés, es decir, el que más convenga al jubilado, que ese era el criterio que planteamos se siga también en esta ley. Y en la otra parte, el otro 50% de la fórmula es variación de la recaudación de impuestos destinados a la previsión social. Por lo cual es un índice bastante confiable y que hoy, para tener un punto de comparación, está algunos puntos por sobre la tasa bancaria, la tasa de interés bancario. Eugenio, la última pregunta le hago brevemente. ¿No debiera haber algún tipo de tope para las jubilaciones y pensiones, sobre todo del Estado, ¿no? Para aquellos que fueron funcionarios del Estado. Usted sabe, el disparador de mi pregunta es, Amado Vudú acaba de completar el trámite de su pensión como ex vicepresidente, va a cobrar sin descuentos
140.000 pesos por mes. Así es, va a ser el pensionado más amado. En realidad no se trata de una jubilación, sino que los expresidentes y vicepresidentes cobran una pensión no contributiva. Cristina cobra 2 de 130, una por ella y una por Néstor. Claro, un verdadero tema... 130 cada una, ¿no? Un verdadero tema a analizar, porque no son jubilaciones, es una pensión no contributiva. ¿Vitalicia? Es vitalicia, es no contributiva. Y es por ley. Y tiene las mismas características, se otorga a través del Ministerio de Desarrollo Social y provienen de la misma caja que provienen las no contributivas, por ejemplo, de un discapacitado que cobra 3.900 pesos. Es decir, en el caso particular de la expresidente, se da, al no haber jurisprudencia de cónyuges que hayan ejercido la primera magistratura, y si lo atenemos a lo que es la regla general de no contributivas, no correspondería que cobre la de su marido fallecido. ¿Por qué? Porque las no contributivas no son derivadas. Es decir, claro, todos están bajo la ley, pero no debiera haber un tope. Sí, bueno, el tope jubilatorio hoy en Argentina son 37.800 pesos. ¿Y qué pasa acá entonces? Es decir, bueno, hay una ley especial y hay una discusión particular respecto a si es dable el cobro de 2 pensiones. Y en el caso de Amado Vudú, con una cantidad de procesamientos y demás, está en discusión también la fase ética de haber solicitado, hecho el trámite para requerir esa pensión. Qué vergüenza. Eugenio, muchas gracias. Gracias a ustedes.